cualquier momento vamos con nuestra reportera Sandra González. En cualquier momento la secretaria de Salud, la doctora Alma Rosa Marroquín, está en Nuevo León, informa. Es importante escucharla. Adelante, adelante, doctora. La Secretaría de Salud en relación a esta temporada de calor, los cuidados, las recomendaciones y, por supuesto, los datos estadísticos en cuanto a atenciones hospitalarias y complicaciones. Pues sabemos que esta temporada de calor ha sido inusualmente alta, que se presentó un sistema que ha estado prevaleciendo durante las últimas semanas, particularmente en el norte del país y, por supuesto, afectando a nuestro estado. Y que pues esto nos ha producido una sensación térmica incluso superior a los pronósticos ambientales o el pronóstico del clima, de las temperaturas máximas del clima para nuestra ciudad y para nuestro estado. Y pues esto genera impacto no solamente en nuestro estado de confort y bienestar, sino un impacto real en la salud. Pues recordando nada más la definición, las olas de calor son periodos inusualmente calientes, a veces secos, a veces húmedos, inician y terminan de forma abrupta y generalmente el comportamiento pues es de 2 a 3 días de duración. En esta ocasión pues hemos tenido una ola larga de calor y por supuesto pues tiene impacto en los seres humanos y también en la naturaleza y empezamos a ver cómo nuestras plantas se van secando, los cerros, etcétera. Hay factores o determinantes muy importantes de vulnerabilidad frente a las olas de calor, es decir, hay factores que se asocian a que nuestra condición física se pueda ver afectada de una forma más fácil. Por ejemplo, factores físicos propios de la persona, como es el caso de los niños, los adultos mayores, donde sus sistemas de compensación no funcionan de forma perfecta o no de forma rápida para compensar estos cambios de temperatura. Condiciones de nuestros propios estados de salud, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, el mismo sobrepeso y la obesidad, condiciones socioeconómicas, y entonces aquí tenemos personas que no tienen acceso, que viven en situación de calle. Factores conductuales y culturales, como son el que de pronto nos sintamos muy fuertes y salgamos a hacer ejercicio a altas horas del día, donde están el sol con su mayor intensidad y su mayor radiación, y entonces vemos a adultos jóvenes corriendo por los parques de pronto a las 12 del mediodía, a la 1. También pues en la exposición por voluntad a ciertos eventos, a lugares de recreación, en momentos en los que este calor es muy fuerte y pues nos pudiera estar afectando. También factores como son nuestras costumbres de alimentación, que ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, en el Nuevo León Informa previo, del consumo de bebidas azucaradas, del consumo de alcohol, que también nos deshidrata. Y entonces la combinación de estos factores pues obviamente nos hace incrementar este riesgo de presentar complicaciones derivados de esta exposición al sol. Las principales complicaciones asociadas, hablamos de deshidratación por pérdida de líquidos, hablamos del golpe de calor y hablamos también de un posible incremento de enfermedades diarreicas, que al menos este año pues el incremento no ha sido en este rubro de forma importante, pero sí pues hemos tenido un incremento de los casos de deshidratación y también de los casos del golpe de calor. Los mecanismos, pues bueno, la exposición directa al sol, que pues ustedes saben que en las áreas exteriores de pronto la sensación térmica superó los 45 grados y además el ejercicio o el estrés que se produce por el calor incrementa el metabolismo. Esto a su vez produce un incremento en la temperatura corporal y es donde nuestro cuerpo tiene que trabajar para regular esta temperatura corporal y hay mecanismos
que son compensatorios, es decir, si la temperatura exterior está a 40, 42, 44 grados, yo tengo que adaptar mi organismo para que esté a 37 grados y pueda funcionar de la forma adecuada o como nosotros requerimos que funcione. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tratar de eliminar el calor. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del sudor, a través de la dilatación de los vasos periféricos para eliminar el calor, por eso se siente la piel roja y caliente. Dejas de orinar para tratar de retener líquidos, pero pues a veces eso no es suficiente y por eso tenemos que consumir una gran cantidad de agua, electrolitos, para mantener este estado regulatorio de nuestra temperatura corporal. Hay veces que la exposición es tan intensa y no compensamos a través del sudor o, como les decía, del incremento de la ingesta de líquidos y se presenta el golpe de calor, donde la temperatura corporal sube arriba de 41 grados, donde además hay una respuesta del cuerpo muy rápida, se inflaman todos los tejidos, todos los órganos y hay un daño real al funcionamiento de todo el organismo y es lo que desencadena las complicaciones e inclusive los fallecimientos. Entonces, en términos generales, y para no ahondar mucho, hay un golpe de calor clásico, que es cuando solamente nos exponemos al sol, y un golpe del calor por esfuerzo, que es cuando además le sumamos el ejercicio. En ese sentido, pues el golpe de calor clásico tiene un mecanismo de actuar dentro del cuerpo, sucede más en personas mayores, en adultos y niños, se presenta generalmente en las olas de calor y sí, el estado de salud impacta para que este golpe de calor se acelere y las enfermedades crónicas, especialmente la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, los antecedentes de haber tenido enfermedad del corazón, etcétera, pues producen que el golpe de calor se presente de una forma más abrupta. El del esfuerzo generalmente sucede en personas jóvenes, activas, son esporádicos y no necesariamente tienen que ver con el periodo de máximo calor, sino que a veces se presenta en otros periodos del año simplemente por el ejercicio intenso. Factores de riesgo, pues ya lo decíamos, las personas adultos mayores que son incapaces de cuidarse, los que están confinados en una cama, que están aislados, el aislamiento social, enfermedades como la insuficiencia cardíaca, algunos medicamentos que hacen que estemos orinando mucho y eso nos deshidrata, pero pues las personas con insuficiencia cardíaca tienen que consumirlos, áreas no ventiladas y bueno, el del esfuerzo, lo que ya comentábamos, especialmente en adultos jóvenes que realizan actividad física extenuante. Y bueno, los síntomas también ya los compartíamos. En principio las personas empiezan a sentir debilidad, dolor de cabeza, mareo, náusea y vómitos, también taquicardia o lo que es el aceleramiento de los latidos del corazón. La piel se empieza a ver muy roja, caliente y a veces ya no estamos sudando porque ya no tenemos los líquidos suficientes para seguir sudando, transpirando y de esta manera eliminar el calor que tenemos en nuestro cuerpo. Empezamos a estar con mareo, confusión y después pérdida del conocimiento. Empieza esta dificultad para respirar, la temperatura corporal se eleva y dependiendo de las regiones, hay regiones en que se establece la temperatura arriba de 39, como ya pues sugestivo de golpe de calor cuando no hay otra causa, pero por ejemplo en Nuevo León siempre hemos hablado arriba de 40 o de 41 grados, pero arriba de 39 pues ya hay que estar alertas. Espasmos musculares y crisis convulsivas también pueden ser parte de los síntomas del golpe de calor. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Porque sabemos pues que la temporada de calor, como les decía, va desde marzo hasta octubre. Los periodos más fuertes suceden habitualmente julio y agosto, ahora iniciamos en el mes de junio
Y bueno, pues estas son recomendaciones generales, el de ubicar un lugar donde exista sombra, idealmente que esté fresco, el empezar a colocar paños húmedos en la frente, en la nuca, para tratar de disminuir esta temperatura corporal. A los bebés muy pequeños empezarle a dar agua en pequeñas cantidades, el retirar la ropa innecesaria para podernos refrescar también y acudir de inmediato a una unidad de salud. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues hidratarnos constantemente, ingerir más líquidos de lo habitual sin esperar a tener sed. Hay artículos que señalan que pues a veces podemos transpirar más de 1 litro y vemos a las personas totalmente empapadas de sudor cuando hay una exposición importante a la radiación del sol. Comer alimentos frescos, frutas y verduras, no alimentos altamente procesados y de difícil digestión, porque ahí también el metabolismo aumenta y también complicamos más el esfuerzo que hace el organismo en el proceso de digestión. Y permanecer en lugares, como ya lo mencionaban, frescos y a la sombra. Los periodos de mayor radiación solar se presentan entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Idealmente pues debemos de usar gorro, cachucha, sombrero, protector solar, lentes y elegir las primeras horas del día o las últimas para realizar alguna actividad física o realizar eventos al aire libre. Vestir ropa ligera, especialmente pues tratar de considerar los colores claros, el cubrir las ventanas, el evitar permanecer o permitir que otras personas y o mascotas estén expuestos en vehículos, al interior de los vehículos, o que estén expuestos directamente al sol, o que estén encerrados sin ventilación en sus domicilios. No automedicarse, los primeros síntomas son fatiga, dolor de cabeza, a veces náusea, y lo primero que hacemos, en lugar de sospechar que podemos estar deshidratándonos o presentando golpe de calor, es tomarnos un analgésico o algún medicamento que nos pueda hacer sentir un poco mejor. En caso de deshidratación, tenemos sobres de vida sueroral en todas nuestras unidades médicas del estado. Hay que prepararlo con agua hervida o con agua clorada. Y en caso de quemaduras solares, pues tratar de no utilizar remedios caseros, sino que además de inmediato debemos acudir a una unidad médica. Para los adultos mayores, especialmente los adultos mayores, se les olvida tomar agua. Entonces hay que insistirles, hay que darles su dotación o su ración de agua al día y mínimo que estén consumiendo 2 litros, pudieran ser hasta 3, y considerar también las enfermedades subyacentes y las recomendaciones de sus médicos. Alimentarlos adecuadamente, también pues que estén en constante vigilancia. Tenemos muchos adultos mayores que se encuentran solos, que nadie los está cuidando, vigilando, entonces pues importante tener ese acercamiento con todos nuestros adultos mayores para estarlos protegiendo. Con los niños de igual manera, mantener la hidratación, la constante vigilancia de ellos, especialmente en el consumo de alimentos y de bebidas azucaradas, recomendarles el poder incluir cada vez más agua natural y o sueros en caso necesario. Los trabajadores que están expuestos directamente a los rayos del sol, el estar haciendo pausas cada 20 minutos para tomarse un vaso de agua, el utilizar ropa holgada que les permita la transpiración, el sombrero, el tener también la oportunidad de tomar descansos de forma regular y estar atentos a su estado físico. Los adultos jóvenes eventualmente se sienten fuertes y capaces de soportar cargas o jornadas largas de trabajo, cargas pesadas, y eso a veces no les permite identificar cuando hay una variación en el caso de los golpes de calor que pudiera estar presentando o afectando su salud. Estos son los casos
de deshidratación notificados en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica de todas nuestras instituciones públicas y privadas han sido 245 casos. Son casos notificados desde el día 14 de junio, que correspondió a la semana 24, y luego día a día los datos de deshidratación notificados se identifican. El día de mayor deshidratación coincide con el día de mayor temperatura, de temperatura más alta identificada. Y entonces, bueno, pues así hemos estado identificando y, por supuesto, atendiendo a todos estos pacientes que llegan con nosotros a nuestras instituciones en los diferentes sectores de salud. También tenemos 406 casos identificados de pacientes nuevamente que llegan a nuestras clínicas, a nuestros hospitales, que también se fueron incrementando después del 19 de junio y así hasta alcanzar su pico el día 22 de junio, luego ya se presenta ese descenso, pero ese día pues sí se presentaron 86 atenciones en nuestro estado por golpes de calor, en un total de 406 y, como les decía, de 245 casos de deshidratación. Finalmente, las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36, de los cuales el 80% se les ha identificado una comorbilidad. 69.4% corresponde a personas de género masculino, 25 hombres y el 30% han sido mujeres. Y además, pues en los grupos de edad, los más afectados pues son los mayores de 66 años y de ahí pues obviamente arriba de 60 años también se presenta un incremento en el riesgo. También hemos tenido personas jóvenes de 26 a 30 años, ya tenemos uno de 40 a 45. Todos esos grupos de edad han estado afectados por o a consecuencia del golpe de calor. Esto es por día. El día donde se reportaron más defunciones fue el día 20 de junio con 11, pero pues también desafortunadamente han continuado estas defunciones. Algunos llegan, se investiga el caso y ya cuando se reporta la defunción, pues es cuando se hizo toda la evaluación a través de los diferentes comités médicos de los hospitales. Y bien, pues, ¿qué estamos haciendo? Como ya les compartía desde el inicio, en el gobierno del estado hemos establecido diferentes estrategias, tanto de búsqueda intencionada de pacientes o de personas vulnerables, como de fijar puntos de hidratación que pueden estar itinerantes o que pueden estar fijos en las diferentes áreas. Estamos afuera de los hospitales, en las estaciones del metro, en los centros comunitarios, en el transporte público. Y entonces, pues, como les decía, estos puntos de hidratación se siguen manteniendo. La situación de las personas que andan circulando por las calles, yo les decía a las mamás que traían niños en el hospital materno infantil que no era necesario que llevaran a los niños, porque incluso no se les permite el acceso al hospital y entonces van acompañando a la mamá, quizás porque no tengan dónde dejar al niño, pero lo estamos exponiendo. También a veces los adultos mayores, ahí los veíamos afuera del hospital y buscábamos el cómo generar los espacios más confortables para ellos, pero pues el hospital es para el paciente y un familiar. Evitar actividades que no sean necesarias, el postergar festejos o algún otro tipo de actividad que nos pueda hacer exponernos al sol y pues
pues esto representaría algo hasta cierto punto irresponsable, y el cuidar mucho de nuestros adultos mayores, que como ya lo vimos, son los que de forma más importante han estado afectados. Continuamos desde las diferentes dependencias, pues tratando de proveer de agua, de electrolitos, de vida suero oral en los diferentes puntos de hidratación, y pues todas las dependencias han estado colaborando con nosotros, tanto pues Protección Civil, de tal manera que al menos se han atendido 98,300 personas en nuestros puntos de hidratación. Pues siempre buscamos enfocarnos a los grupos vulnerables. Hemos distribuido más de 20,000 litros de agua y suero y 2,900 kits con suero y artículos de higiene personal para las comunidades más vulnerables en nuestro estado. Ha participado Protección Civil, Secretaría de Igualdad, de Seguridad, la General de Gobierno, Economía, Educación, Movilidad, Medio Ambiente, por supuesto, Agua y Drenaje, DIF, y pues la Secretaría de Salud. Al final, pues se han integrado una gran cantidad también de sectores de la iniciativa privada con estos donativos, y que pues nos ha permitido poder llegar cada vez más a los diferentes puntos del estado. Pero yo nada más quiero concluir mi mensaje insistiendo y enfatizando que la prevención del golpe de calor es importante, porque como ya les decía, dependiendo de las condiciones físicas, socioeconómicas, de las condiciones culturales o de nuestras costumbres de consumo de alimentos o de enfermedades que tengamos subyacentes, podemos ser más o menos vulnerables a un golpe de calor. Y vivimos en un estado con temperaturas extremas, donde afortunadamente pues ya se pronostican lluvias para las próximas semanas. Sin embargo, no podemos ser omisos de que un golpe de calor se pueda presentar de nueva forma en los próximos días o en los próximos meses.